Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos para escuchar la palabra de Dios en este cuarto mensaje de la temporada de Cuaresma. El título de este sermón es la pregunta: ¿necesitas un milagro? Vamos a analizar los últimos dos milagros del Señor Jesucristo antes de su entrada triunfal a Jerusalén. Los cuatro evangelios nos hablan de múltiples milagros que el Señor Jesucristo hizo. Cada uno de ellos tiene un objetivo muy particular y una manera extraordinaria de mostrar el poder de Dios a través de la persona de Jesucristo, el Mesías. Y estos dos milagros son grandes, son impactantes y de una manera única nos ayudan a reflexionar cómo Dios, a través de una sanidad y de la resurrección de una persona, nos enseña el poder, la gracia y la misericordia que Él tiene para todo aquel que está necesitado de la presencia y el toque especial de Dios en su vida. La primera historia la encontramos en Mateo capítulo 20, versículo 29 al 34, y también en Lucas 18, acerca de estos hombres que reciben la vista, dos ciegos, de acuerdo al relato de Mateo capítulo 20. Estos hombres, de acuerdo al relato, están entre una gran multitud, algo similar a aquella ocasión donde Zaqueo busca al Señor Jesucristo, pero la multitud es mucho, como aquella mujer que busca tocar al Señor, aunque sea su manto, para ser sanada. Y nuevamente la multitud es un estorbo. La multitud se interpreta como una limitación en la vida de estos diferentes personajes. Bueno, hablando de dos ciegos, pues podríamos hablar también de una aún mayor dificultad para estas personas tener un acceso directo para poder siquiera hablar con Jesucristo. Las condiciones de estos hombres, de acuerdo al relato, es, pues, número uno, hablar de su afectación física. Estos dos hombres se describen como personas ciegas, que estaban sentados junto al camino, como muy probablemente era algo ordinario para ellos, era lo común, muy seguramente como muchas personas con una incapacidad física, estar a un lado de los caminos, las banquetas, las calles, como usted quiera llamarle, y estar pidiendo misericordia a través de una limosna, a través probablemente de un alimento, de algún otro recurso para sostenerse. En el caso de los ciegos, simplemente pedir a lo mejor una moneda o de alguna forma alguna provisión para poder salir adelante. Y estos dos hombres, estando entre tanta multitud, ahí es donde ellos claman, como dice el pasaje: Hijo de David, Señor, ten compasión de nosotros. El relato aún va más allá. Cuando la gente les calla, cuando los demás que están en la multitud les exigen a ellos que no hagan ruido, pero aún con esa insistencia de la gente, estos dos hombres, aún con una voz más fuerte, gritan, dice el pasaje: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y es ahí donde Jesucristo se detiene y atiende el llamado de estos hombres, y finalmente se traduce en el milagro de la vista sobre estos dos varones. La palabra del Señor nos enseña, a través de los diferentes milagros del Señor Jesús, que hay quienes le han buscado por una urgencia física, quienes le buscan por una tercera persona, una persona querida, un familiar, alguien especial para quien solicita el milagro. Hay personas que la propia fe de estas personas les hace creer que Jesús es suficiente para hacer milagro. En fin, cada escenario es distinto. Pero estos dos hombres nos llama la atención, que es un clamor, pero hay algo que me llama la atención. Le nombran el Señor a Jesús y le nombran también Hijo de David. Características muy importantes de considerar en el origen y la esencia del Mesías que era Jesús. En otras palabras, están reconociendo quién era Jesús y por qué podía proveerles un milagro. Por qué Jesús pudiese ser suficiente para atender su urgencia física.
Pero estos hombres, además de esa ceguera que vemos como una gran limitación para ellos poder tener la oportunidad de simplemente tener la visión nuevamente, si es que la llegaron a perder o si es que eran ciegos de nacimiento. La gente misma alrededor, la condición social por ser dos ciegos marginados que solamente dependían de la limosna o la caridad de otras personas, y muy seguramente el menosprecio, la indiferencia, la dificultad de verse afectados por sus conciudadanos al verles como personas vulnerables, marginadas, pobres, en conceptos que a lo mejor no eran apreciables o no eran bien recibidos para ellos. La condición social con la cual ellos contaban no era la mejor. Por lo tanto, no tendrían seguramente el dinero para pagar un gran favor, no tendrían los recursos, no tendrían la reputación, el nombre, el título, como para verse favorecidos en una gran necesidad que tenían. Y finalmente podemos hablar que estos hombres, además de su condición y limitación física y la situación que la misma multitud, la gente del pueblo, se convertía para ellos una otra limitación en su vida, era que ellos ya por su condición, por sus afectaciones, también pudiésemos describir en su vida sus limitaciones o lastimaduras espirituales y emocionales. Cuando hablamos mucho del área espiritual en nuestras vidas, muchas veces tendemos a pensar en más allá de nuestro cuerpo, más allá de nuestros sentimientos, más allá de nuestras emociones. Pero somos seres integrales, somos seres que amamos, pero que también nos gusta recibir amor, que sentimos afecto por otros, pero también nos es necesario sentir afecto. Y en ese equilibrio de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, también hablamos y expresamos nuestra necesidad espiritual, vernos favorecidos, conectados con Dios de alguna otra manera. Nos sentimos a veces ausentes o carentes de una relación espiritual y por eso a veces nuestra actividad de religión, de culto, de cristianismo, esta actividad que nosotros describimos que es la traducción de nuestra fe, nuestra creencia, es para nosotros una satisfacción a veces urgente y necesaria. Estos hombres necesitaban llenar su vida, sus vacíos, también en cuestiones no solamente físicas, ni solamente en correlación con las demás personas a su alrededor o gente de su comunidad. Cuando venimos al Señor Jesús, muchas veces tenemos más cargas que las físicas, las económicas, las sociales. A veces son más fuertes nuestras necesidades emocionales o espirituales. Podemos entender que después de este encuentro con Jesucristo, después de este milagro, su condición espiritual y emocional verdaderamente cambia, es transformada. Por eso, después del toque del Señor, después de que el Señor les ve, se detiene y les pregunta, ¿saben qué quieren que haga con ustedes? El Señor Jesucristo, haciendo esta pregunta, en una disposición de atender la urgencia de estos hombres. Ellos le dicen al Señor, queremos recibir la vista. Y dice la palabra del Señor que Él se compadece, Jesús se compadece de ellos. Toca sus ojos y al instante reciben el milagro de la visión. Vemos al Señor Jesucristo teniendo atención para la persona vulnerable. Un ejemplo claro y un testimonio para nosotros que debe de existir también. Muchas veces necesitamos sentir
el abrigo, el cobijo de Dios hacia nosotros. A veces nos sentimos vacíos teniendo a nuestra familia, a veces nos sentimos incompletos teniendo una buena economía, a veces nos sentimos incompletos aún teniendo todo lo indispensable en nuestra casa, un bienestar familiar, económico, social, y seguimos sintiendo que algo hace falta en nuestras vidas. Esa atención, cuando Jesús se detiene como en esta historia, entre toda la multitud, se dirige a estos hombres y personal o individualmente les dice: ahora sí, se acabó esa limitación, se acaba este bache para ustedes, atiendo su necesidad. ¿Qué es lo que necesitan? Cuando hacemos un negocio, una llamada telefónica al banco o algo así, hay un sector que se llama o denominamos atención al cliente. Y en diferentes o múltiples compañías existe esta posibilidad de accesar a un área donde exista una atención, un agente, una persona que nos pueda proveer información, que aclare nuestras dudas, que nos ayude a completar nuestro trámite, nuestra solicitud. Y se vuelve algo indispensable muchas veces. Jesucristo siempre está dispuesto a atender. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó con el ejemplo diciéndonos: saben que yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Y nos ha quedado más que claro en nuestra vida personal, en nuestra experiencia como creyentes, que el Señor, sin lugar a dudas, ha venido a nuestro rescate, que viene en momentos de nuestras urgencias, que se hace presente en medio de nuestras necesidades, que siempre está ahí. Ahora sí, como decimos en muchos sectores, ¿verdad?, de comercio, 24/7, 24 horas los 7 días de la semana. Dios siempre ha estado dispuesto y siempre inclina su oído a nuestra necesidad. Dios siempre estará allí para escucharnos y compadecerse de nosotros. Eso es lo que vemos inmediatamente en la historia. Ellos piden compasión y el Señor verdaderamente, dice la historia, se compadece de ellos. Porque el Señor ve nuestra necesidad, el Señor ve nuestra urgencia, el Señor ve nuestro dolor, el Señor ve por lo que estamos pasando. Y Él se mueve a misericordia y gracia. El Señor les da sanidad a estos hombres. Los milagros del Señor son diversos y en este caso a estos hombres les da la sanidad. Muchos de nosotros, al igual que estos hombres, necesitamos que nuestra vista se aclare, porque no percibimos a veces con claridad el valor de lo que Dios nos ha dado, el valor de nuestra familia, el valor de lo que hacemos, la forma en que nos desarrollamos, los logros que Dios nos permite tener. A veces perdemos la claridad de nuestros objetivos, de lo que tenemos, de nuestro alcance, y nos envanecemos. Humanamente a veces somos egoístas, a veces hemos visto solamente por nosotros mismos y dejamos de tener esa compasión por otros y nos perdemos del sentido, nos perdemos del propósito, nos perdemos del por qué estamos aquí, por qué estamos con nuestra familia y lo que pudiéramos lograr, no solamente para nosotros, sino para muchos otros a nuestro lado. Muchas ocasiones, como estos hombres, debemos de acudir a la presencia del Señor y pedir por ese milagro. Un milagro espiritual, un milagro emocional, un milagro en nuestra vida íntegra, de decirle: Señor, aclara en mi vida lo que tengo que hacer. Aclara en mi vida el rumbo que tengo que tomar. Aclara en mi vida espiritual la forma en la cual
debo buscarte y debo encontrarme contigo. Estos dos hombres terminan la historia que dice que recobran la vista y lo siguen. Y es ahí donde hablamos del fruto y de la razón por la cual hay milagros, como en la historia narrada en el Evangelio de Jesucristo. El Señor Jesucristo hace milagros el día de hoy para que usted y yo tengamos rumbo, para que usted y yo tengamos vista clara de a dónde debemos de llegar y de cuál es el propósito de Dios en nosotros. El segundo milagro del Señor es aún más sorprendente. De acuerdo al relato del Evangelio de Juan capítulo 11, vemos a un hombre llamado Lázaro, una gran amistad de Jesús. Sus hermanas María y Marta, con días previos a la muerte de Lázaro, de acuerdo al relato, le anuncian al Señor Jesús que su hermano Lázaro está enfermo, está grave. El Señor Jesucristo sigue en otro lugar y pasan los días estando distante Jesús de ahí y muere Lázaro. Después le es dado aviso a Jesús que Lázaro ha muerto y finalmente él va a la región donde había de encontrar a los familiares de Lázaro llorando, los familiares de Lázaro o amistades acercándose, las amistades del pueblo, acercándose para consolar, para dar esa palabra de aliento por el pésame o el duelo de la familia de Lázaro por la pérdida que acababan de tener. Aún se le acercan, ya que Jesús está entre la familia de Lázaro, se le acerca a María y le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Lo mismo le dice Marta: de haber estado aquí, Señor, mi hermano no hubiera muerto. Aquí hay algo clave que me llama la atención, ¿verdad? Y pongo esa pregunta: ¿por qué se necesitan los milagros? ¿O por qué la gente busca un milagro? ¿Por qué la gente ora por un milagro? Por la obra de Dios, porque Dios haga algo fuera de lo común, porque Dios interactúe y se haga presente en nuestra vida de alguna otra manera en específico. ¿Por qué lo hacemos? ¿O por qué lo hacen estos hombres en los relatos bíblicos? ¿Por qué acercarse a Jesús? ¿Por qué orar al Dios? ¿Por qué orar al Padre? ¿Será porque hemos oído, hemos visto la respuesta de Dios en múltiples ocasiones? ¿Será porque las evidencias, los testimonios, la convicción de saber que Dios ayuda, de que Dios se hace presente, de que la presencia de Dios para nosotros, para alguien más, para terceras personas, se ha vuelto trascendental para enfrentar un momento? Creo que sí. Creo que es suficiente hablar de las evidencias, del tener o no a Cristo como un parteaguas en la vida. Creo que es suficiente hablar de una seguridad de salvación para que una persona haga cambios, sea transformada, sea moldeada de una manera que él o ella puede describir: ¿sabes qué? Después de Cristo algo mucho mejor, algo diferente pasó y es importante para mí. Algo sucedió a través de mi relación con Dios que me dejó impactado, tocado, y no puedo negar lo que Dios hizo en mí, en ella, en él, y me cambió, y mi perspectiva es diferente, y mi propósito de vida es reorientado. Todas estas historias que nos hablan de una evidencia de la realidad de Dios en nuestras vidas, milagrosamente en muchas ocasiones. Estos hombres en la historia, o la familia de Lázaro, tenía aflicción, tristeza, había dolor. Se habla de una enfermedad primeramente y posteriormente de una muerte. Hablamos de incredulidad inclusive. Incredulidad si pudiese suceder algo, como también la credulidad como aquellas mujeres, que si hubiese estado Jesús en el tiempo de que Lázaro aún vivía,
Jesús al menos un milagro de sanidad podía hacer. Y obviamente la perspectiva de las mujeres y probablemente muchos otros habían visto milagros de sanidad, pero ni por su mente les pasaba que pudiese existir algo como la resurrección de una persona. Y algo clave que el mismo Señor Jesucristo dice, que tiene que ver con el propósito de Dios a través de que exista un milagro. Y eso a veces va más allá de lo que usted quiere, o lo que estos personajes querían, o la forma en que creíamos que Dios tenía que hacer las cosas. Muchas veces creemos que Dios tiene que estar en este molde, ¿verdad? De acuerdo a cómo ha sucedido, de acuerdo a cómo tenemos una perspectiva, de acuerdo a cómo pensamos que es lo ideal, cuando a veces Dios se mueve de formas distintas a nuestra perspectiva. Cuando vemos que Dios opera y responde de formas que no esperábamos, de maneras que ni siquiera imaginábamos. Así sucedió en esta historia. El Señor Jesús les dice: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. El propósito de Dios a través de su manifestación. El propósito de Dios a través de inclusive momentos duros, difíciles que tenemos. El propósito de Dios a través de el aprendizaje, el saber qué sería nuestra vida sin el favor de Dios. En el momento que creemos que Dios no está, y darnos cuenta el cambio, la diferencia que marca Jesús, el Señor, estando presente en nuestra vida para enfrentar el evento catastrófico que está frente a nosotros. Esas son las convicciones, esos son los motivos que nos hacen pensar: ¿podrá Dios hacer un milagro? O con convicción decir: Dios puede hacer un milagro, Dios puede obrar, Dios puede hacer aquello, Dios puede ayudarnos en esta situación. Las evidencias de su poder, de acuerdo a este relato, es que después de 4 días de estar muerto Lázaro, con el poder divino, el Señor le dice a Lázaro, yendo al sepulcro donde él estaba: Lázaro, sal fuera. Y de una manera extraordinaria, nada común, un hombre de 4 días de muerto sale de un sepulcro y deja a todos impactados, y ordena al Señor Jesús que le sea retirada las vendas, los amarres en su cuerpo, y Lázaro recobra la vida por obra divina del Señor Jesús. El Señor Jesucristo en constantes ocasiones impacta tu vida, impacta mi vida. El Señor hace milagros distintos. Su manifestación es diferente. La forma en la cual Él se comunica hacia nosotros es distinta, y las formas en las cuales Él se hace evidente a nosotros son múltiples. Pero ¿sabe qué? A veces estamos en esa condición de aquellos 2 ciegos, que Dios está ahí presente, Jesús está enfrente de ellos 2, pero hay una ceguedad, hay una ceguera que no les permite percibir. No pueden, y a lo mejor quieren, y a lo mejor les duele, y se pueden molestar, y a lo mejor irritarse por esta condición, por esta limitación, por este compromiso, por esta familia, por este empleo, que tantas limitaciones podremos poner o justificaciones para decir: es que no puedo percibir a Dios en mi vida. No puedo ver con claridad que Dios sea real en mi vida, que se haga presente en mi vida, en mi familia, en mi trabajo. Y pensamos malamente que a lo mejor Dios no está del todo ahí.
Las evidencias de su poder como maravillas múltiples descritas en el libro bíblico y testimonio de la iglesia, como podemos ver en esta historia, el revivir a una persona o revitalizar, si expresáramos en esa forma de cómo Dios nuevamente trae la esencia del ser, de la existencia a nosotros, a un muerto como Lázaro. Es hablar de Él, es hablar de su esencia, es hablar de quién es Él. Alguien que impacta, alguien que transforma, alguien que llena, que trae plenitud. Transformación. Si bien hubo una transformación física en la vida de Lázaro, tal cual de lo inerte a nuevamente la vitalidad en su cuerpo, también en las personas alrededor, impactadas por la obra de Dios a través de un milagro, para testimonio, para que la gente creyera, para que esa urgencia por tener una confianza en Dios fuera plena y evidente, contundente, como la historia lo hace ver. Pero finalmente, un acto de fe. Las hermanas de Lázaro sabían que algo podía ser Jesús. Los mismos discípulos, por eso creían que pudiendo estar Jesús 2 días antes, algo diferente hubiera podido pasar, pues Él se espera 2 días más en esta otra región antes de ir con Lázaro. Pero a veces necesitamos, como en esta historia, ver a Dios hacer cosas impactantes en tu vida, en tu familia, en tu casa, a fin de que creamos, a fin de que nuestra confianza en el Señor no sea titubeante, sino convincente. A veces requerimos de esas acciones sorprendentes de Dios para decir, verdaderamente Dios está con nosotros. Los milagros del Señor Jesucristo en las Escrituras son múltiples. Nos enseñan constantemente que Dios está siempre presente con aquellos que creen. Pero si no existieran esas manifestaciones del Señor, si esa presencia suya no evidenciara de esas maneras sorprendentes, maravillosas, que Él se hace presente en nuestro diario vivir, en nuestra congregación, en nuestra familia, en lo que hacemos, si escasea nuestra fe, si escasean esas formas de expresión de Dios en nosotros, ¿qué nos queda? Sino solamente una convicción, seguridad de saber que aún en la quietud, que aún en los momentos de silencio, que aún en los momentos más individuales, íntimos, ahí en cualquier región donde usted esté, en el rinconcito mejor ubicado en su casa, de soledad, que usted puede hablar, que usted puede comunicarse con Dios y como aquellos 2 hombres expresarle, Señor, aquí estamos, ten compasión de nosotros, y saber, esa es la clave, en medio del silencio, en medio de no ver las respuestas, estar seguros que Dios puede responder. Para esta temporada de Cuaresma, le invito para que tenga la fe, para que en su espíritu renueve sus fuerzas, su aliento y su esperanza en Dios. Que esta motivación de saber que Dios hace tantas cosas en nosotros nos motiven para creer aún en medio de la quietud, en medio del dolor, en medio de cada limitación. Que Dios nos ayude y nos recuerde que siempre está presente y Él nos hace ver como en estos 2 actos grandiosos. De una u otra manera, decirnos, estoy contigo, no temas ni desmayes. Dios te bendiga. Amén.